Ranchero compra un buey muy enfermo por nada. Pero él escondía algo sorprendente. Francisco Herrera sentía el sudor escurrir por debajo del sombrero mientras observaba a los otros compradores reírse de aquel buey esquelético que acababan de traer al centro de la subasta. El animal apenas podía mantenerse en pie. Sus costillas se marcaban bajo el cuero reseco, pero algo en la mirada de esa bestia lo tocó profundamente. Fue cuando el subastero gritó que nadie quería dar ni la oferta mínima que Francisco levantó la mano temblorosa y ofreció 3 veces el valor. Las carcajadas resonaron por el galpón polvoriento, especialmente cuando todos notaron esa marca extraña en el cuello del animal que parecía más una cicatriz que una marca común. «Te volviste loco, Francisco», gritó su vecino don Vicente moviendo la cabeza. «Esa bestia no dura ni una semana». Pero Francisco ya había tomado su decisión. Había algo en esos ojos cansados que le recordaba a sí mismo en los momentos más difíciles. Pagó de contado, usando casi todo el dinero que había guardado para las semillas de la próxima siembra. El camino de regreso al rancho El Milagro, en el interior de Sonora, fue tenso. Francisco manejaba su camioneta vieja mientras el buey permanecía quieto en la caja, respirando con dificultad. El hombre de 40 años, con su bigote bien recortado y manos callosas por el trabajo duro, sabía que tendría que enfrentar la furia de su esposa, Guadalupe Herrera. «¿Gastaste cuánto?», gritó Guadalupe cuando él le contó sobre la compra impulsiva. Ella tenía 62 años, cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, y no toleraba el desperdicio de dinero. «Francisco, apenas tenemos para pagar las cuentas este mes». «Guadalupe, sé que parece una locura, pero...» «¿Parece? Es una locura». Golpeó la mano en la mesa de la cocina, haciendo tintinear las tazas. «Si no te deshaces de ese animal enfermo para el domingo, me voy a casa de mi hermana en Hermosillo». Francisco sabía que Guadalupe no estaba blufeando. En los últimos años, desde que el rancho empezó a tener problemas financieros, sus discusiones se habían vuelto más frecuentes. Él veía la tristeza en los ojos de la mujer que amaba desde hacía 25 años, una tristeza que ya no sabía cómo curar. Al día siguiente, llamó al veterinario Dr. Villalobos, un hombre delgado y serio que atendía la región desde hacía décadas. El diagnóstico fue devastador. «Francisco, este animal tiene como máximo una semana de vida», dijo el veterinario, guardando sus instrumentos en el maletín. «Lo que usted ve aquí es desnutrición severa, probablemente alguna enfermedad degenerativa. Mi consejo es sacrificarlo pronto, antes de que sufra más». Pero Francisco se negó. Esa noche, mientras llevaba una mezcla de alimento y maíz para el buey, notó algo extraño. El animal rechazaba por completo la comida, girando la cabeza hacia un lado como si aquello fuera veneno. Fue entonces cuando Francisco, sin pensarlo mucho, empezó a tararear una canción que su madre solía cantar cuando él era niño. Era una melodía simple, casi un susurro en el viento. Para su sorpresa, el buey levantó la cabeza y empezó a comer despacio. «¡Qué cosa más rara!», murmuró Francisco, continuando tarareando mientras el animal se alimentaba por primera vez desde que llegó al rancho. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Jimena Herrera, la hija de 18 años de la pareja, llegó de la Facultad de Veterinaria ese fin de semana con una curiosidad que no podía ocultar. Ella había heredado los ojos castaños expresivos de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que frecuentemente resultaba en descubrimientos interesantes. «Papá, déjame echarle un vistazo a esa marca en el cuello del buey», pidió ella acercándose al corral con un cuaderno en las manos. «Cuidado, Xime, todavía está muy débil». Jimena examinó cuidadosamente la marca, tomando notas detalladas. No parecía una marca de hierro común. Los símbolos eran complejos, casi como un código. «Papá, esto no es marca de rancho común, parece más científico». Esa misma tarde,
Jimena pasó horas en Internet investigando sobre marcas de ganado antiguas. Fue entonces cuando encontró una foto que la hizo helarse. La misma marca aparecía en un artículo de periódico de 20 años atrás, hablando sobre un rancho experimental que había quebrado. La hacienda La Promesa, leyó en voz alta para sus padres. Pertenecía a un científico llamado el profesor Aureliano Mendoza. Dice aquí que estaba desarrollando una línea especial de ganado. Guadalupe, que hasta entonces se mantenía alejada de toda esa situación, se acercó interesada. La Promesa, que ese nombre me recuerda algo, murmuró ella tocándose la frente con la punta de los dedos. ¿Conoces ese rancho, mamá? No sé. Tal vez. Fue hace mucho tiempo. Francisco sintió un escalofrío. Había secretos en su familia que nunca fueron completamente revelados, especialmente sobre el pasado de su difunta madre, doña Socorro Herrera. Al día siguiente, Jimena decidió investigar más. Condujo hasta el pueblo vecino, Santa Ana del Río, donde quedaba la antigua hacienda La Promesa. Lo que encontró fueron solo ruinas cubiertas de maleza, pero la garita de entrada aún tenía un letrero oxidado con el nombre. Fue entonces cuando un hombre de aproximadamente 50 años se acercó a ella. Era delgado, con el rostro marcado por el tiempo y ropas sencillas de trabajador rural. «No deberías estar aquí, muchacha», dijo él, mirando nervioso a los lados. «¿Por qué no? ¿Es propiedad privada?» «Es que hay gente que no le gusta cuando alguien anda husmeando en esas cosas antiguas». «¿Qué gente?» El hombre dudó. Luego se identificó como Juancho Reyes, residente de la región desde hace 50 años. «Mira, yo conocí bien al profesor Aureliano. Era un hombre bueno, pero andaba metido en unas cosas que mucha gente no entendía. Después de que él se fue, aparecieron unos hombres de fuera queriendo comprar todo lo que quedó. ¿Qué tipo de cosas hacía? Criaba un ganado diferente. Decía que iba a revolucionar la medicina. Pero el negocio salió mal. Perdió todo y terminó vendiendo los animales en una subasta. Jimena sintió el corazón acelerarse. Subasta, como el toro de su papá. «Señor Juancho, ¿sabe usted qué pasó con esos animales? La mayoría fue a parar a los rastros, pero dicen que algunos se vendieron a rancheros comunes, sin que ellos supieran lo que estaban comprando». Cuando Jimena volvió a casa con esa información, encontró un ambiente tenso. Un hombre bien vestido, de traje caro a pesar del calor, estaba conversando con sus padres en el portal de la casa. «Jimena, este es el señor Alejandro Casillas», presentó Francisco. «Él se enteró de nuestra compra en la subasta y quiere hacer una propuesta». Alejandro tenía unos 50 años, cabello canoso bien peinado y una postura que transmitía autoridad. Sonrió a Jimena, pero ella notó que la sonrisa no llegaba a los ojos. «Señorita, su papá me contó que ustedes compraron ese toro enfermo. Yo represento a una empresa que trabaja con investigación animal. Puedo ofrecer 5 veces el valor que pagaron». «¿5 veces?» Guadalupe se interesó de inmediato. «Francisco, ¿oíste eso? Es una propuesta generosa», aceptó Francisco, pero algo en la insistencia del hombre lo incomodaba. «¿Puedo preguntar por qué el interés en un animal enfermo? Bueno, a veces esos animales tienen características genéticas interesantes para investigación. Incluso debilitados, pueden contribuir a la ciencia». Jimena observó todo en silencio, recordando la conversación con Juancho Reyes. Ese hombre sabía más de lo que estaba diciendo. «Necesito hablar con mi familia», dijo Francisco diplomáticamente. «Claro, claro, pero no se tarden mucho. Mi propuesta tiene plazo limitado». Después de que Alejandro se fue, Jimena contó todo lo que había descubierto sobre la hacienda La Promesa. La reacción de Guadalupe fue inesperada. «Dios mío santo», susurró ella, poniéndose pálida. «Profesor Aureliano Mendoza. Mamá, ¿usted conoció a ese hombre?» Guadalupe se sentó pesadamente en la silla del porche, como si las piernas ya no pudieran sostener su peso. Su abuela Socorro trabajó para él, hace más de 20 años.
Francisco se acercó a su esposa sorprendido. Guadalupe nunca había mencionado eso antes. ¿Trabajó de qué? De cocinera. Ella cocinaba para el profesor y los peones del rancho, pero un día llegó a casa muy nerviosa. Dijo que iba a dejar de trabajar allí. Nunca quiso contarme por qué. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestro toro? Guadalupe miró a su marido con una expresión que él no lograba descifrar. Francisco, tu madre guardó algunas cosas de aquella época. Están en el desván, en una caja vieja. Yo nunca les hice caso porque ella me hizo prometer que no tocaría eso. Esa misma noche los tres subieron al desván polvoriento de la casa. Entre cajas de Navidad y muebles viejos encontraron una caja de zapatos atada con cordel. Dentro había fotografías amarillentas, documentos antiguos y un cuaderno con la letra de Doña Socorro. Jimena fue la primera en hojearlo. «Gente, miren esto», dijo ella, señalando una página. El profesor dijo que los toros especiales solo comen cuando oyen la canción correcta. Él me enseñó la melodía para que la cantara al darles de comer. Francisco sintió un escalofrío. Era exactamente la melodía que él le había tarareado al toro, la misma que su madre le cantaba cuando era niño. «Hay más», continuó Jimena. «Los animales del Proyecto Lucero son diferentes a los demás. El profesor dijo que algún día podrían ayudar a curar enfermedades que los médicos no logran, pero hay gente mala que quiere robar su trabajo». Guadalupe tomó una de las fotografías. Mostraba a Doña Socorro junto a un hombre alto, de barba gris, frente a un corral. Al fondo de la foto varios toros con la misma marca extraña que tenía su toro. «Proyecto Lucero», murmuró Francisco. «¿Qué demonios era eso?» Fue entonces cuando encontraron un sobre sellado con el nombre de Francisco, escrito con la letra de su madre. Con las manos temblorosas lo abrió. «Hijo mío querido, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber la verdad. El profesor Aureliano era un hombre bueno, pero personas malvadas destruyeron su trabajo. Yo vi cosas que no podía contarle a nadie. Si algún día encuentras uno de los toros del Proyecto Lucero, debes saber que son especiales. Canta la melodía que te enseñé. Ellos recordarán. Y ten cuidado con quienes vengan tras ellos». El silencio que siguió fue roto solo por el ruido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el techo. «Papá», dijo Jimena suavemente, «nuestro toro no está enfermo. Está esperando». «¿Esperando qué?» «Esperando que alguien de su familia lo encontrara». A la mañana siguiente, Francisco fue al corral con una determinación renovada. El toro, que había ganado un poco de peso en los últimos días, levantó la cabeza al verlo acercarse. «Entonces, mi viejo», dijo Francisco apoyándose en la cerca, «parece que tú y yo tenemos una historia en común». Comenzó a tararear la melodía, y nuevamente el animal respondió, acercándose a la cerca. Pero esta vez Francisco notó algo diferente en los ojos del toro. Ya no era la mirada cansada de un animal enfermo, era la mirada alerta de quien reconoce a un amigo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Fue en ese momento cuando Jimena llegó corriendo desde el portón del rancho con una expresión de urgencia en el rostro. «Papá, hay 3 carros detenidos en la carretera. Creo que son los hombres que mencionó don Juancho». Francisco miró hacia donde la hija señalaba y vio los vehículos oscuros estacionados a unos 200 metros de la entrada de su propiedad. No eran carros de la región. «Váyanse, Xime. Lleva a tu madre al pueblo y quédense en casa de la tía Consuelo». «No voy a dejarte solo, papá». «No es un ruego, es una orden». Pero antes de que pudieran tomar cualquier decisión, los autos comenzaron a moverse hacia el rancho. Guadalupe salió de la casa secándose las manos en el delantal, preocupada por el movimiento. El primero en bajarse fue Alejandro Casillas, seguido por 2 hombres más jóvenes de trajes oscuros. Francisco notó que miraban a su alrededor como si estuvieran evaluando el terreno. «Señor Francisco», dijo Alejandro con una sonrisa forzada, «espero que hayan tenido tiempo para pensar en mi propuesta». «Estamos pensando, sí». «Excelente. De hecho, vengo con una propuesta aún mejor.
10 veces el valor que ustedes pagaron. Guadalupe se atragantó con su propia saliva. Era más dinero del que veían en 2 años de trabajo. ¿Y por qué tanta prisa?, preguntó Francisco desconfiado. Bueno, nuestra investigación tiene plazos muy ajustados, y francamente, le harían un favor al animal. Necesita cuidados especializados que ustedes no pueden ofrecerle. Está mejorando, intervino Jimena. Alejandro la miró con una expresión que no le gustó. Señorita, con todo respeto, ustedes son gente sencilla del campo. No entienden las complejidades de la veterinaria avanzada. Estudio veterinaria, replicó Jimena levantando la barbilla. Estudiar y tener experiencia son cosas diferentes. Francisco sintió que la rabia le subía por el pecho. Nadie le hablaba así a su hija. Señor Alejandro, creo que es mejor que se vayan. Cuando decidamos algo nos pondremos en contacto. Me temo que eso no es posible, dijo Alejandro, y su máscara de cordialidad cayó. Miren, ese animal lleva en sí algo que pertenece a mi empresa. No podemos simplemente dejarlo aquí. ¿Su empresa? ¿Qué empresa? Industrias Biogen. Compramos todos los derechos de la investigación del fallecido profesor Aureliano Mendoza. Guadalupe dio un paso al frente. ¿Compraron cómo? El profesor... Él no vendería su investigación. Alejandro sonrió fríamente. Usted parece saber mucho sobre asuntos que no debería, pero ya que estamos aclarando las cosas, voy a ser directo. Ese animal y otros como él fueron desarrollados con inversión de nuestra empresa. Nos pertenecen por derecho. Eso es mentira, dijo Jimena. Leí sobre el profesor Aureliano, él era independiente. Lo era, hasta que necesitó financiamiento. Desafortunadamente, cuando no pudo pagar sus deudas, tuvimos que tomar ciertas medidas. Francisco empezó a entender. Las deudas, la quiebra del rancho, la venta forzada de los animales, todo había sido orquestado. Arruinaron al hombre a propósito, acusó. Los negocios son los negocios, y ahora vamos a llevarnos lo que es nuestro. Fue entonces cuando uno de los hombres de traje hizo un gesto hacia el corral, como si fuera a acercarse al toro. Francisco se puso frente a él. Nadie toca mi ganado sin mi permiso. Señor Francisco, no compliquen las cosas. Tenemos documentos legales. Entonces usen esos documentos en el tribunal. Mientras tanto, salgan de mi propiedad. La tensión era palpable. Los 2 hombres de traje miraron a Alejandro, esperando órdenes. Pero antes de que algo pudiera pasar, oyeron el ruido de un auto acercándose. Era una camioneta vieja, manejada por una señora de cabello canoso. Francisco no la reconoció de inmediato, pero Guadalupe sí. «¿Doña Beatriz Mendoza?», susurró ella. La mujer bajó del auto con dificultad, apoyándose en un bastón. Tendría unos 70 años, pero sus ojos azules aún eran brillantes y alertas. «Guadalupe, hija mía», dijo ella, caminando lentamente hacia el grupo. Supe que estaban teniendo problemas. Alejandro palideció visiblemente al ver a la mujer. «Usted no debería estar aquí», dijo él tratando de mantener la compostura. «Alejandro Casillas», respondió doña Beatriz con una voz que cortaba como cuchillo. «Siempre apareces donde no te llaman». «¿Se conocen?», preguntó Francisco. «Desafortunadamente sí», respondió la señora. «Este hombre fue responsable de la ruina de mi esposo». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Jimena fue la primera en unir los puntos. ¿Su esposo era el profesor Aureliano? Doña Beatriz asintió gravemente. «Aureliano Mendoza era mi esposo. Y este hombre aquí», señaló a Alejandro, «destruyó su vida con mentiras y chantajes». «Doña Beatriz, usted está confundida», intentó Alejandro. «Su esposo tenía deudas legítimas con nuestra empresa. Deudas que ustedes crearon manipulando contratos y falsificando documentos». La voz de la señora tembló de indignación. «Mi esposo descubrió lo que estaban haciendo y amenazó con exponerlo todo. Por eso lo destruyeron». Guadalupe se acercó a doña Beatriz. «Señora, yo soy Guadalupe. Mi suegra, Socorro Herrera, trabajó para su esposo». Los ojos de doña Beatriz se llenaron de lágrimas. «Socorro, mi querida Socorro,
Ella fue la única que se quedó a nuestro lado hasta el final. Fue ella quien ayudó a salvar a algunos de los animales del proyecto Lucero. ¿Cómo que salvar? Cuando los hombres de Alejandro llegaron a tomar el rancho, Socorro logró esconder 3 bueyes. Los llevó con familias de confianza, esperando que algún día pudiéramos recuperarlos. Francisco sintió que el mundo se venía abajo. Su madre había sido una heroína y él nunca lo supo. El buey que está en nuestro corral es uno de los 3 sobrevivientes, confirmó doña Beatriz. El último, de hecho. Los otros 2, lamentablemente, no resistieron el paso del tiempo. Alejandro estaba visiblemente nervioso ahora. Muy conmovedora esta reunión familiar, pero eso no cambia nada. Tenemos derechos legales sobre ese animal. Derechos basados en documentos fraudulentos, respondió doña Beatriz. Tengo pruebas de todo lo que hicieron. Pruebas que nunca fueron aceptadas en un tribunal. Porque compraron jueces y abogados. Pero los tiempos han cambiado, Alejandro, y nunca dejé de reunir evidencias. La conversación fue interrumpida por un sonido extraño proveniente del corral. El buey estaba inquieto, caminando de un lado a otro y emitiendo mugidos bajos. Él siente el peligro, dijo doña Beatriz. Los animales de Lucero siempre fueron muy sensibles. ¿Sensibles a qué?, preguntó Jimena. A las emociones humanas. Era una de las características que mi esposo estaba estudiando. Desarrollaron una empatía extraordinaria. Alejandro hizo una señal a sus hombres. Basta de charla. Vamos a llevarnos el animal. No se lo van a llevar, dijo una voz firme detrás de ellos. Todos se giraron para ver a Juancho Reyes llegar, acompañado de otros 5 hombres de la región. Francisco reconoció a algunos vecinos y gente del pueblo. Juancho, dijo Alejandro, tratando de sonar calmado, esto no es asunto tuyo. Cuando amenazan a trabajadores de nuestra región, se vuelve asunto nuestro, respondió Juancho. Doña Beatriz nos contó todo lo que le hicieron al profesor Aureliano. Y no vamos a dejar que hagan lo mismo con la familia Herrera, añadió otro hombre. Alejandro miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica. Además, más autos estaban llegando. Parecía que la mitad del pueblo había decidido apoyar a los Herrera. Esto no va a quedar así, dijo, retrocediendo hacia su auto. Volveremos con refuerzos legales. Los esperamos, respondió Francisco, sintiendo un coraje que no experimentaba en años. Después de que Alejandro y sus hombres se fueron, el ambiente se volvió más relajado, pero todos sabían que aquello era solo el comienzo. Doña Beatriz se acercó al corral y el buey inmediatamente vino hacia ella. Cuando extendió la mano, el animal apoyó el hocico en sus dedos, como si la reconociera. «Hola, mi viejo amigo», susurró ella. «Creciste, ¿verdad?» «Doña Beatriz», dijo Guadalupe. ¿Qué estaba haciendo exactamente su esposo con estos animales? La señora suspiró, mirando al buey con cariño. Aureliano era un genetista brillante. Descubrió que ciertos linajes de ganado tenían características únicas en su sistema digestivo. Podían producir compuestos naturales que tenían propiedades medicinales extraordinarias. ¿Qué tipo de propiedades? Compuestos que podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Mi esposo creía que estaba al borde de un descubrimiento que podría ayudar a millones de personas. Jimena se acercó fascinada. «¿Y por eso esos hombres quieren al toro?» «No solo lo quieren», dijo doña Beatriz Mendoza con amargura. «Mataron por ello». El silencio fue sepulcral. «¿Cómo que mataron?», preguntó Francisco Herrera. «Mi esposo no falleció por causas naturales», reveló la señora, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Fue envenenado, estoy segura de eso». Guadalupe Herrera llevó la mano a la boca, horrorizada. «¿Pero por qué nunca lo denunció?» «Lo intenté. Gasté todos nuestros recursos tratando de probarlo. Pero ellos son poderosos, tienen conexiones en todos lados. Los médicos dijeron que fue un infarto. Los fiscales archivaron el caso. Me quedé sola, una viuda sin recursos contra una corporación gigantesca». Juancho Reyes se acercó al grupo. «Doña Beatriz Mendoza, ¿usted tiene las pruebas que mencionó?»
Las tengo. Son 20 años de investigación. Documentos, grabaciones, fotografías, todo guardado en un lugar seguro. ¿Y por qué nunca las usó? Porque sola no tenía fuerza. Pero ahora, ella miró a Francisco Herrera y a su familia. Quizá tengamos una oportunidad. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Herrera se reunió en la cocina para una conversación seria. «Francisco», dijo Guadalupe, «nos estamos metiendo en una pelea muy peligrosa». «Lo sé, amor. Pero mira», él señaló por la ventana hacia el corral. «Ese toro representa mucho más de lo que imaginábamos. Si realmente puede ayudar a personas enfermas, papá tiene razón», dijo Jimena. «Es como si la abuela Socorro Herrera nos hubiera dejado una misión». Guadalupe suspiró, pero Francisco vio en sus ojos que ya había tomado una decisión. «Está bien, pero hagámoslo bien. Nada de heroísmo. Usemos la ley a nuestro favor». «¿Cómo?» «Jimena, vas a investigar todo sobre esa empresa Biogen. Yo voy a hablar con el abogado del pueblo. Y tú, Francisco, vas a asegurarte de que ese toro esté seguro y saludable. ¿Y si ellos regresan antes?» «Van a regresar», dijo Guadalupe con certeza, «pero esta vez estaremos preparados». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días siguientes, el rancho se transformó en un centro de actividad constante. Jimena pasaba horas en la computadora, descubriendo cada vez más información alarmante sobre Industrias Biogen. Guadalupe iba y venía del pueblo, hablando con abogados y tratando de entender sus derechos legales, y Francisco dedicaba todo su tiempo al toro, que cada día parecía más fuerte y saludable. Fue durante una de esas sesiones de cuidado que algo extraordinario sucedió. Francisco estaba en el corral, tarareando la melodía usual mientras le daba alimento al animal, cuando notó algo diferente en el comportamiento del toro. El animal se acercó a él de una manera que nunca había hecho antes, apoyando la cabeza en su pecho como si quisiera abrazarlo. Francisco sintió una emoción profunda, como si una conexión especial se hubiera formado entre ellos. «¿Qué pasa, mi viejo?», susurró él acariciando el cuello del animal. «¿Estás tratando de decirme algo?». Fue entonces cuando notó algo mojado que escurría del hocico del toro. No era saliva común, era una sustancia ligeramente lechosa, sin olor, que goteaba en el suelo formando pequeños charcos. Francisco llamó a Jimena, quien llegó corriendo con su cuaderno de notas. «Papá, esto es increíble», exclamó ella después de examinar la sustancia. «¿Recuerdas lo que doña Beatriz Mendoza dijo sobre los compuestos medicinales? ¿Crees que es eso?». «Podría ser. Necesito llevar una muestra al laboratorio de la universidad. Ten cuidado de no levantar sospechas. Le pediré a mi profesor de bioquímica que le eche un vistazo, sin mencionar el origen». Mientras tanto, Guadalupe volvía del pueblo con noticias preocupantes. «El abogado dijo que nuestra situación es complicada», contó ella, sentándose en el porche. «Si realmente tienen documentos reclamando propiedad sobre el animal, va a ser difícil impugnarlo. Incluso si los documentos son falsos. Probar que son falsos es otra historia. Necesitaríamos pruebas muy sólidas». Fue entonces cuando doña Beatriz apareció de nuevo, esta vez acompañada de un hombre joven, a quien presentó como su nieto, Santiago. «Guadalupe traje a Santiago porque es abogado especializado en propiedad intelectual», explicó la señora. «Graduado en Hermosillo, trabaja con casos de patentes y derechos de autor». Santiago tenía unos 30 años, cabello oscuro y una mirada inteligente detrás de los lentes. Saludó a la familia Herrera con cordialidad. «Doña Beatriz me contó toda la situación», dijo él, «y traje algunas informaciones que pueden ayudarles». «¿Qué tipo de informaciones?». «Primero, sobre las Industrias Biogen. No son una empresa de investigación legítima, son una fachada para actividades mucho más oscuras». «¿Cómo así?». Santiago abrió su portafolios y sacó varias hojas impresas. «Se especializan en robar investigaciones de científicos independientes. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial,
crean deudas artificiales, luego se apoderan de todo. ¿Cuántos casos como el del profesor Aureliano han hecho? Al menos 12 que pude documentar, todos siguiendo el mismo guión. Guadalupe se indignó, y nadie los ha detenido. Son muy cuidadosos, siempre actúan dentro de la legalidad aparente. Pero mi abuela guardó pruebas que pueden ser la clave para derribarlos. Doña Beatriz asintió. Santiago, muéstrales lo que descubriste sobre las patentes. Ah, sí, dijo el joven pasando algunas páginas. Descubrí que Industrias Biogen registró patentes basadas en la investigación de mi abuelo. Están ganando millones con medicamentos desarrollados a partir de su trabajo. Francisco se sintió indignado. Esto es robo descarado. Lo es, pero también es nuestra oportunidad. Si logramos probar que las patentes fueron obtenidas fraudulentamente, podemos anularlas. Y si anulamos las patentes, los derechos vuelven a los herederos legítimos del profesor Aureliano. O sea, doña Beatriz, concluyó Jimena. Exacto, y ella ya me autorizó a compartir esos derechos con la familia Herrera, como reconocimiento por lo que doña Socorro hizo para salvar a los animales. La propuesta era tentadora, pero Francisco dudó. No queremos dinero que no nos pertenece. Francisco, dijo doña Beatriz suavemente, mi esposo siempre soñó que su investigación ayudara a la gente común, no a corporaciones codiciosas. Ustedes cuidaron del último animal del proyecto Lucero cuando a nadie más le importaba. Eso vale más que cualquier dinero. Guadalupe miró a su esposo y vio que estaba emocionado. Está bien, dijo Francisco finalmente. Pero lo hacemos por las razones correctas, para honrar la memoria del profesor Aureliano y de mi madre. Santiago sonrió. Entonces vamos a empezar, pero debemos actuar rápido. Estoy seguro de que Alejandro no se rendirá fácilmente. Como si hubiera previsto el futuro, esa misma tarde, 3 autos oficiales se detuvieron frente al rancho. Esta vez Alejandro venía acompañado de un oficial de justicia y 2 hombres que se identificaron como agentes de una empresa de seguridad privada. Señor Francisco Herrera, dijo el oficial de justicia, tengo aquí una orden judicial para la recolección del animal bovino que se encuentra en su propiedad. Francisco sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Cómo que orden judicial? Santiago, que se había quedado en el rancho justo previendo esta situación, se presentó. Soy el abogado de la familia. ¿Puedo ver los documentos? El oficial entregó los papeles. Santiago los examinó rápidamente y su expresión se volvió seria. Esta orden fue emitida con base en una medida cautelar de restitución de posesión, explicó a Francisco Herrera. Alegan que el animal fue robado y están pidiendo la devolución inmediata. Pero eso es absurdo. Yo compré el toro en una subasta pública. Alejandro se acercó con una sonrisa satisfecha. Lamentablemente, don Francisco, la subasta estaba vendiendo propiedad robada. Nosotros tenemos documentos que prueban que este animal nos pertenece. Santiago examinó los documentos presentados por Alejandro. Eran convincentes, aparentemente legítimos, con sellos y firmas oficiales. Voy a pedir una vista del expediente, dijo Santiago al oficial. Mis clientes tienen derecho a la defensa. Claro, respondió el oficial, pero el animal debe ser recogido ahora. La defensa puede hacerse después. Después puede ser demasiado tarde, murmuró Santiago a Francisco. Fue entonces cuando Jimena llegó corriendo desde la casa con el teléfono celular en la mano. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ella apartó a su padre y al abogado. Acabo de hablar con mi profesor de bioquímica, susurró, emocionada. Aquella muestra que llevé, dijo que nunca ha visto nada igual. La sustancia tiene propiedades que realmente podrían revolucionar la medicina. ¿Y qué más? ¿Quiere saber dónde conseguí esto? Dijo que si pudiéramos producir más, universidades de todo el mundo pagarían fortunas por estudiarla. Santiago levantó las cejas. Esto lo cambia todo, dijo. Si logramos probar el valor científico del animal, podemos argumentar que es patrimonio de interés público. ¿Cómo? Existe una ley que protege especímenes de valor científico nacional. Si el toro realmente produce sustancias medicinales únicas, puede ser declarado patrimonio genético del país. Francisco miró al oficial de justicia, que esperaba pacientemente.
¿Cuánto tiempo me dan? La orden es de ejecución inmediata, respondió el oficial. Pero podemos pedir una suspensión de la medida cautelar, dijo Santiago rápidamente. Necesito 2 horas para presentar la solicitud. Alejandro se molestó. No van a lograr enredar las cosas para siempre. No estamos enredando, replicó Santiago. Estamos asegurándonos de que la justicia se haga correctamente. El oficial consultó su reloj. Está bien. Les doy 2 horas, pero después de eso tendré que cumplir la orden. Tan pronto como el grupo oficial se apartó para esperar, Santiago entró en acción. Llamó a varios colegas abogados, a universidades, a organismos de protección del patrimonio genético. Jimena se puso en contacto con su profesor pidiendo un dictamen de emergencia sobre la sustancia. Guadalupe organizó toda la documentación que tenían. ¿Y Francisco? Francisco fue al corral a hablar con el toro. Mi viejo, dijo, acariciando al animal que ahora parecía completamente sano. Parece que eres más importante de lo que ninguno de nosotros imaginaba. El toro lo miró con aquellos ojos inteligentes, como si entendiera la gravedad de la situación. Sabes, durante todos estos años pensé que mi vida era simple. Trabajar la tierra, criar a mi familia, vivir en paz. Pero quizás Dios tenga otros planes para mí. Fue entonces cuando notó algo extraordinario. El toro estaba produciendo más de aquella sustancia lechosa, pero esta vez en mucha mayor cantidad. Era como si el animal supiera que necesitaba ayudar. «Shime», gritó, «ven a ver esto». Cuando la hija llegó al corral, encontró a su padre recolectando cuidadosamente la sustancia en varios frascos que había traído de la cocina. «Dios mío, papá, es mucho más que ayer. Parece que entiende lo que está pasando». Jimena tomó una de las muestras y corrió al laboratorio de la ciudad, donde su profesor la esperaba. 1 hora después, regresó con el rostro radiante. «Papá, el profesor casi se desmaya al ver la cantidad de sustancia. Dijo que con esta muestra puede hacer pruebas mucho más completas». Santiago, que había pasado las 2 horas al teléfono, se acercó a ellos con noticias mixtas. «Conseguí una suspensión temporal de la medida cautelar», anunció, «pero solo por 48 horas. Es poco tiempo. Es lo que tenemos. Pero hay una buena noticia. Conseguí contacto con un investigador de la Universidad Nacional que se especializa en patrimonio genético. Está viniendo para acá hoy mismo». ¿Y la mala noticia? Alejandro tampoco se quedó quieto. Trajo refuerzos. Están llegando más carros, y uno de ellos es de una empresa de transporte de animales. Francisco miró por la ventana y vio que era cierto. Ya había 6 carros estacionados en la carretera, y una plataforma con rejas se estaba acercando. «Van a llevarse a mi toro, pase lo que pase», murmuró. «No, si logramos probar que es patrimonio público», dijo Santiago. El investigador de la universidad llegó a media tarde. Era un hombre de 50 años, canoso, llamado Dr. Esteban Quirós. Su reputación en el área de genética era impecable. Después de examinar al toro y las muestras de la sustancia, su reacción fue de completo asombro. «Señores», dijo quitándose los lentes para limpiarlos, «tienen aquí un espécimen único en el mundo. La sustancia que produce contiene compuestos que nunca se han visto antes en la naturaleza». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Guadalupe. «Significa que, si logramos estudiarlo adecuadamente, podríamos estar ante una revolución en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas». Santiago se animó. ¿Eso es suficiente para caracterizarlo como patrimonio genético nacional? Sin duda alguna. Voy a preparar un dictamen técnico de inmediato. Mientras el doctor Esteban trabajaba en su dictamen, la tensión afuera aumentaba. Alejandro estaba visiblemente impaciente, caminando de un lado a otro y haciendo varias llamadas telefónicas. Juancho Reyes apareció de nuevo, esta vez con más vecinos de la región. «Francisco», dijo, «la noticia se ha esparcido por el pueblo. Todo el mundo está hablando de su toro milagroso». «¿Milagroso?» «La gente dice que puede curar enfermedades. Hay gente rezando por él allá en la carretera». Francisco miró y realmente vio a un pequeño grupo de personas mayores,
algunas con bastones y andadores, reunidas cerca de los carros de Alejandro. No estaban protestando, solo observando en silencio, como si estuvieran en una vigilia. Una de esas personas llamó especialmente su atención. Era una señora muy anciana, quizás de más de 80 años, a la que ayudaba una mujer más joven. «¿Quién es esa señora?», preguntó a Juancho. «Es doña Milagros. Tiene Alzheimer avanzado. Su hija, Leticia, se enteró de la historia y la trajo aquí». «¿Para qué?». «Ella cree que el toro puede ayudar a su madre. Sé que parece cosa de gente ignorante, pero...». Francisco no lo encontró ignorancia, encontró fe. Y de repente entendió que toda esa situación era más grande de lo que había imaginado. Salió del rancho y caminó hasta donde estaba doña Milagros. La señora lo miró con ojos vacíos, perdida en su propio mundo. «¿Cómo se siente, señora?», preguntó suavemente. Para su sorpresa, ella respondió con una voz clara. «Estoy esperando al toro especial». Leticia, la hija, quedó impactada. Mamá lleva semanas sin decir nada coherente. ¿Cómo supo lo del toro? Francisco sintió un escalofrío. Había cosas sucediendo allí que su mente racional no podía explicar. Fue entonces cuando el doctor Esteban salió del rancho con el dictamen en las manos. «Listo», anunció. «Tengo aquí la caracterización científica completa. Este animal es oficialmente patrimonio genético nacional». Santiago tomó el documento y lo leyó rápidamente. «Perfecto. Ahora puedo presentar la acción para suspender definitivamente el desalojo». Pero Alejandro lo había escuchado todo. «No va a dar tiempo», dijo acercándose al grupo. «El plazo de la medida cautelar vence en 2 horas, y ningún juez va a analizar un proceso nuevo tan rápido. Entonces recemos para que mis contactos en el Poder Judicial sean eficientes», respondió Santiago, ya corriendo hacia el carro. «¿Lo logrará?», preguntó Guadalupe preocupada. «No sé», respondió Francisco honestamente, «pero independientemente de lo que pase, hicimos lo correcto». El tiempo pasó agonizantemente lento. Santiago enviaba mensajes cada hora, reportando el progreso de sus intentos legales. El doctor Esteban hacía más pruebas con las muestras de la sustancia. Y afuera, el grupo de personas seguía creciendo. Cuando faltaba media hora para el plazo final, Santiago regresó con el rostro tenso. «No lo logré», dijo jadeando. El juez que podría autorizar la suspensión no estaba en el distrito. El sustituto se negó a asumir la responsabilidad. Guadalupe tomó la mano de Francisco. «¿Entonces se acabó?». «Aún no», dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron para ver a doña Milagros acercándose, ahora caminando sola, sin la ayuda de su hija. Sus ojos, que momentos antes parecían vacíos, ahora brillaban con una lucidez sorprendente. «Señora, usted no debería estar aquí», dijo el doctor Esteban preocupado. «Necesito ver al toro especial», dijo ella con firmeza. Leticia llegó corriendo. «Mamá, por el amor de Dios, regresa aquí». Pero doña Milagros ignoró a su hija y caminó directo hacia el corral. Cuando el toro la vio, tuvo una reacción que nadie esperaba. El animal se acercó a la cerca y bajó la cabeza, permitiendo que la señora tocara su hocico. En ese momento, ella comenzó a llorar. «Recuerdo», susurró. «Recuerdo todo». «Mamá, ¿de qué está hablando?». «Trabajé en el rancho del profesor Aureliano», dijo doña Milagros, su voz volviéndose más firme con cada palabra. «Era joven, trabajaba en el ordeño. Vi cuando nacieron los primeros becerros especiales». Todos guardaron silencio, absorbiendo aquella revelación. «Pero mamá, usted nunca me contó esto». «Lo olvidé. La enfermedad me hizo olvidar. Pero cuando lo vi», señaló al toro, «todo volvió». Doña Beatriz se acercó emocionada. «¿Milagros? ¿Milagros Vieira?». Las dos mujeres se miraron por un largo momento, y luego se abrazaron, llorando. «Beatriz, mi amiga», dijo doña Milagros. «¿Cuánto tiempo?». «Trabajabas con mi esposo. ¿Cómo pude olvidarlo?». «Las dos olvidamos muchas cosas, pero él», señaló nuevamente al toro, «nos hizo recordar.
El doctor Esteban estaba fascinado. Señora Milagros, ¿podría contarme exactamente qué recuerda sobre estos animales? Eran diferentes desde pequeños. Cuando se estresaban producían esa leche especial. El profesor decía que era su respuesta emocional. ¿Respuesta emocional? Cuando sentían que alguien estaba sufriendo, producían la sustancia. Era como si quisieran ayudar. Francisco miró al toro y lo entendió todo. En los últimos días, con toda la tensión y preocupación de la familia, el animal había aumentado la producción de la sustancia. Estaba tratando de ayudarlos. Fue en ese momento que el oficial de justicia se acercó. Lo lamento, pero el plazo venció. Debo cumplir la orden. Alejandro sonrió victorioso. Finalmente, traigan la carreta aquí. Pero cuando los hombres de Alejandro intentaron acercarse al corral, algo inesperado sucedió. El grupo de habitantes del pueblo, que había aumentado a más de 50 personas, se colocó entre ellos y el toro. «No se van a llevar nuestro patrimonio», dijo Juancho. «Salgan del camino o llamaremos a la policía», amenazó Alejandro. «Pueden llamar», respondió una voz firme. Todos se giraron para ver un coche oficial llegando. De él descendió un hombre de traje acompañado de 2 asesores. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro nervioso. «Soy el Gerardo Montes, de la Secretaría de Desarrollo Rural. Estoy aquí para investigar denuncias de irregularidades que involucran patrimonio genético nacional». Santiago no pudo ocultar una sonrisa. Sus contactos en el gobierno federal habían sido más eficientes de lo que esperaba. «Señor Alejandro Casillas», continuó Gerardo, «usted está citado a presentar toda la documentación referente a la supuesta propiedad sobre el animal en cuestión». «Ya presenté todo ante el oficial de justicia». Lo presentó ante la justicia estatal. Ahora lo presentará ante la federal, porque este caso involucra patrimonio de la nación. La expresión de Alejandro cambió por completo. Por primera vez desde que apareció en el rancho, parecía genuinamente preocupado. «Además», agregó el Gerardo, «ordeno la suspensión inmediata de cualquier movimiento del animal hasta que concluyan las investigaciones». El oficial de justicia guardó sus documentos. En este caso, la orden estatal queda suspendida hasta nueva disposición. Alejandro intentó argumentar, pero Gerardo fue inflexible. «Señor Casillas, le sugiero que usted y su equipo se retiren hasta que podamos analizar adecuadamente la documentación presentada». Al ver que había perdido esta batalla, Alejandro hizo una seña a sus hombres. Sin embargo, antes de subir al coche, se acercó a Francisco. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Tenemos recursos que ustedes ni se imaginan». «Y nosotros tenemos la verdad», respondió Francisco mirándolo a los ojos. Después de que todos los coches de Alejandro se fueron, el rancho finalmente respiró aliviado. Pero todos sabían que aquello era solo una tregua. Gerardo examinó toda la documentación que Santiago había preparado. Conversó largamente con el doctor Esteban sobre las propiedades medicinales de la sustancia y escuchó el testimonio de doña Beatriz sobre los fraudes cometidos por Industrias Biogen. «Tenemos elementos suficientes para abrir una investigación completa», declaró al final del día. «Pero esto llevará tiempo, meses, tal vez años». «¿Y mientras tanto?», preguntó Francisco. «Mientras tanto, el animal permanece bajo custodia de la familia Herrera como guardianes oficiales del patrimonio nacional». Guadalupe suspiró de alivio, pero Santiago seguía pareciendo preocupado. «Gerardo, Industrias Biogen tiene mucho poder. Van a intentar revertir esta decisión. Probablemente. Pero ahora tenemos la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. Durante todo el alboroto del día, habían aparecido periodistas locales. La historia del buey milagroso se estaba esparciendo rápidamente. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Herrera se reunió en el porche de la casa. El buey pastaba tranquilamente en el potrero, como si nada de aquello hubiera pasado. «Francisco», dijo Guadalupe, «nuestra vida nunca volverá a ser la misma». «Lo sé. ¿Te arrepientes?». Guadalupe miró a su esposo, luego a su hija, luego al buey. «No», dijo finalmente.
Por primera vez en años, siento que estamos haciendo algo realmente importante. Ximena se levantó y abrazó a sus padres. La abuela Socorro estaría orgullosa de ustedes. Creo que ella ya lo sabía, dijo Francisco. Por eso dejó aquella carta. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión. El doctor Esteban instaló un laboratorio temporal en el rancho para estudiar la sustancia producida por el buey. Investigadores de varias universidades empezaron a llegar para colaborar. La prensa nacional le dio cobertura al caso. Pero Alejandro tampoco se quedó quieto. Industrias Biogen contrató a los mejores abogados del país y comenzó una ofensiva legal en varios frentes. Cuestionaron la competencia federal en el caso, la validez del dictamen técnico, la condición legal de la familia Herrera como guardiana del animal. Cada día traía una nueva batalla judicial. Santiago trabajaba 18 horas diarias, respondiendo impugnaciones, preparando recursos, coordinando con abogados de otras ciudades. Fue durante una de esas semanas intensas que algo extraordinario sucedió. El doctor Esteban estaba realizando sus pruebas habituales cuando notó que el buey estaba produciendo una cantidad inusual de la sustancia especial. Más que eso, la composición química parecía ligeramente diferente. «Francisco», lo llamó emocionado, «ven a ver esto». Cuando Francisco llegó al laboratorio improvisado, encontró al doctor Esteban analizando las muestras con una expresión de puro asombro. «¿Qué pasó?» «La sustancia está cambiando, evolucionando. Es como si el animal estuviera respondiendo a nuestras necesidades de investigación». «¿Cómo así?» «En los primeros días, la sustancia tenía propiedades básicas interesantes. Ahora contiene compuestos mucho más complejos y potentes». ¿Eso es normal? ¿Normal? Francisco, eso es imposible. Los animales no alteran su producción bioquímica conscientemente, pero aparentemente ese toro sí. Ximena, que seguía acompañando toda la investigación, tenía una teoría. «¿Y si realmente entiende lo que está pasando?», sugirió ella. «Doña Milagros dijo que ellos eran sensibles a las emociones humanas. Quizá él percibe que necesita producir sustancias más potentes para ayudar a más personas». El doctor Esteban negó con la cabeza. «Como veterinaria en formación, debería saber que eso contradice todo lo que conocemos sobre fisiología animal. Pero como investigador, usted debería estar abierto a posibilidades que aún no entendemos», replicó Ximena diplomáticamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Santiago, que venía con noticias urgentes. «Gente, tenemos un problema», anunció él sin rodeos. «Industrias Biogen consiguió una medida cautelar en la Ciudad de México. Alegan que estamos interfiriendo en una investigación de interés nacional». «¿Cómo así?» «Presentaron documentos diciendo que la sustancia producida por el toro es crucial para el desarrollo de un medicamento que puede salvar miles de vidas, y que nuestra interferencia amateur está retrasando ese desarrollo». Francisco sintió que la rabia le subía. «Ellos robaron la investigación. Lo sé, pero los documentos que presentaron son convincentes y tienen testigos». «¿Qué testigos?» «Científicos renombrados que dicen haber trabajado en el proyecto original». El doctor Esteban palideció. «¿Científicos renombrados? ¿Quiénes?» Santiago consultó sus papeles. Doctor Hugo Galván, doctora Mónica Quirós, doctor Rafael Nava. «Dios mío», susurró el doctor Esteban, «conozco esos nombres. Son investigadores respetados». «¿Entonces están diciendo la verdad?» «No lo sé. Pero si realmente están involucrados, nuestra situación se vuelve mucho más complicada». Esa noche, Francisco no pudo dormir. Salió de la casa y fue al corral, donde encontró al toro mirando las estrellas. «¿Y ahora, mi viejo?», dijo, apoyándose en la cerca. «Parece que todos te quieren, pero a nadie le importa lo que tú quieras». El toro se acercó y apoyó la cabeza en el pecho de Francisco, como había hecho varias veces antes, pero esta vez Francisco sintió algo diferente. Una sensación de paz, como si el animal estuviera tratando de consolarlo. «De verdad entiendes, ¿verdad?», susurró. «Sabes que estamos tratando de hacer lo correcto».
Fue entonces cuando oyó pasos detrás de él. Era Guadalupe, que venía con una taza de café caliente. ¿Tampoco pudiste dormir? Tengo miedo, Guadalupe, miedo de que al final lo perdamos a él. Francisco, mírame, dijo ella, tocando el rostro de su esposo. No hemos perdido nada, hemos ganado. Ganamos propósito, ganamos amigos, ganamos el respeto de la comunidad. Y lo más importante, descubrimos que somos capaces de luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero ¿y si? No hay y sí. Pase lo que pase, hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó, y eso nadie nos lo puede quitar. A la mañana siguiente llegaron más noticias perturbadoras. Los 3 científicos mencionados por Santiago realmente habían confirmado públicamente que trabajaron en el desarrollo de la investigación de Industrias Biogen. Doña Beatriz quedó devastada con la noticia. No entiendo, dijo, sentada en la cocina de la familia Herrera. Mi esposo nunca mencionó esos nombres. Abuela, dijo Santiago suavemente, tal vez se unieron al proyecto después sin que el abuelo lo supiera. O tal vez, sugirió Shime, están siendo coaccionados a mentir como otras personas lo fueron. El doctor Esteban, que había pasado toda la noche investigando a los 3 científicos, llegó con información interesante. Descubrí algo extraño, anunció. Los 3 tuvieron problemas financieros graves en los últimos años, deudas altas, inversiones fracasadas, ese tipo de cosas. ¿Y luego? Y luego que las personas con problemas financieros son blancos fáciles para chantaje o soborno. Santiago se animó. Si logramos probar que fueron comprados, es una posibilidad. Pero, ¿cómo probarlo? Fue Jimena quien tuvo la idea. ¿Y si hablamos directamente con ellos? ¿Cómo así? Bueno, son científicos, ¿no? La gente de ciencia valora la verdad. Si realmente están involucrados en un fraude, tal vez alguno tenga la conciencia pesada. El doctor Esteban encontró la idea interesante. Puedo intentar contactarlos. En la comunidad científica todos se conocen. Ten cuidado, advirtió Santiago. Si realmente están del lado de Industrias Biogen, van a reportar nuestro intento de contacto. Mientras el doctor Esteban hacía sus intentos de contacto, la familia Herrera recibió una visita inesperada. Era doña Milagros, acompañada de su hija Leticia, pero esta vez la señora mayor venía con un propósito específico. Francisco, dijo ella, necesito contarte algo importante. Claro, doña Milagros. ¿Qué pasó? Recordé más cosas sobre la época del rancho del profesor Aureliano. Todos se reunieron en la sala para escuchar. Había un grupo de personas que siempre aparecía por allá, hombres de traje que no eran de la región. El profesor se ponía muy nervioso cuando ellos venían. ¿Qué tipo de hombres? Decían que eran inversionistas, pero notaba que después de sus visitas el profesor se quedaba triste por días. ¿Recuerda algún nombre? Doña Milagros pensó un momento. Uno de ellos se llamaba Alejandro. Alejandro algo. Francisco y Guadalupe intercambiaron miradas. Alejandro Casillas. Y había otro que él llamaba doctor. El doctor Hugo, creo. Santiago casi derriba el café. Doctor Hugo, ¿está segura? Sí, porque me pareció nombre bonito, igual al de mi nieto. El doctor Esteban se agitó. Doctor, Hugo Galván, uno de los científicos que está apoyando a Industrias Biogen. Entonces se conocen desde hace 20 años, concluyó Jimena. Y probablemente él estuvo involucrado en la destrucción del profesor Aureliano desde el principio, añadió Santiago. Doña Beatriz Mendoza, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Sabía que había algo familiar en esos nombres. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo así? Mi esposo mencionó a algunos de esos hombres en sus anotaciones. Sospechaba que estaban tratando de sabotear su investigación. ¿Qué anotaciones? Llevaba un diario científico. Están guardados con todas las demás cosas. Santiago se levantó de inmediato. Doña Beatriz, esos diarios pueden ser la prueba que necesitamos. Entonces, vamos a buscarlos. Una hora después, estaban todos en la antigua casa de doña Beatriz.
una construcción sencilla pero bien conservada en las afueras de la ciudad. En el cuarto que había pertenecido al profesor Aureliano, ella abrió un baúl de madera lleno de cuadernos y papeles. «Todo está aquí», dijo, pasando las manos por los documentos con cariño. 20 años de investigación. El doctor Esteban tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Sus anotaciones eran meticulosas, detalladas, escritas con una letra pequeña pero legible. «Miren esto», dijo, señalando una entrada fechada 15 años atrás. El doctor Hugo volvió hoy con más amenazas. Dijo que si no acepto su sociedad, encontrarán maneras de obligarme. Empiezo a temer por mi seguridad y por la de Beatriz. «Más», pidió Santiago. El doctor Esteban pasó algunas páginas. «Descubrí que el doctor Hugo falsificó datos en su propia investigación hace algunos años. Si expongo eso, su carrera terminará. Tal vez sea mi única defensa contra las presiones que están haciendo». «Tenía pruebas contra el doctor Hugo», dijo Jimena. «Las tenía. La pregunta es, ¿dónde están esas pruebas?». Doña Beatriz Mendoza pensó por un momento. Aureliano tenía una caja fuerte pequeña en el escritorio. Nunca supe la combinación. «¿Dónde está esa caja fuerte?». «Todavía está ahí. Nunca pude abrirla». Media hora después estaban todos en el pequeño escritorio que había pertenecido al profesor Aureliano Mendoza. La caja fuerte era sencilla, del tipo usado en residencias, empotrada en la pared detrás de un estante. «¿Alguien sabe cómo abrir esto?», preguntó Santiago Mendoza. «Puedo probar algunas combinaciones obvias», dijo el doctor Esteban Quirós. «Fecha de nacimiento, aniversario de bodas». Tras varios intentos, fue doña Beatriz Mendoza quien acertó. «La fecha de nacimiento del primer becerro especial», dijo ella, tecleando los números. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, fotografías y, más importante, cintas de casete. «Grabaciones», dijo Santiago Mendoza tomando una de las cintas. ¿Su esposo grababa conversaciones? A veces cuando recibía amenazas por teléfono. Decía que podría necesitar pruebas algún día. El doctor Esteban Quirós encontró una grabadora vieja en el escritorio y puso una de las cintas. La voz del profesor Aureliano Mendoza resonó por el cuarto, causando escalofríos en todos. «Diario de investigación, día 15 de marzo. Recibí otra llamada amenazadora del doctor Hugo Galván. Esta vez fue claro: o acepto la propuesta de Industrias Biogen o van a destruir mi reputación y tomar mis investigaciones a la fuerza». Santiago Mendoza hizo una señal para que siguieran escuchando. «El doctor Hugo Galván no sabe que estoy grabando. Confesó que ya han hecho esto con otros investigadores. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales mediante contratos fraudulentos, luego toman posesión de toda la propiedad intelectual». Guadalupe Herrera se tapó la boca, horrorizada. Mencionó al menos 10 casos, investigadores que lo perdieron todo y terminaron trabajando como empleados en las mismas empresas que robaron sus descubrimientos. La grabación continuó por 10 minutos más, revelando detalles sórdidos sobre las prácticas de Industrias Biogen. Cuando terminó, el silencio en el cuarto era absoluto. «Dios mío», susurró el doctor Esteban Quirós, «esto es evidencia suficiente para derribar toda la organización». «Si logramos probar que las cintas son auténticas», consideró Santiago Mendoza. «Y si logramos proteger a los testigos», añadió Francisco Herrera. Como si estuviera respondiendo a sus miedos, el teléfono de Santiago Mendoza sonó. Era Gerardo Montes, de la Secretaría de Desarrollo Rural. «Santiago, tenemos un problema», dijo la voz tensa del oficial. «Industrias Biogen consiguió una orden judicial federal. Tengo órdenes de confiscar al animal mañana por la mañana». Santiago Mendoza palideció. «¿Cómo lograron revertir tan rápido?» «Presentaron nuevos elementos, testigos que juran que la investigación es de ellos por derecho, informes técnicos que contradicen nuestros exámenes, ese tipo de cosas». «Gerardo Montes, encontramos evidencias de que todo esto es fraudulento». «¿Qué tipo de evidencias?».
Grabaciones del profesor Aureliano Mendoza documentando las amenazas y chantajes. Grabaciones de hace 20 años. Sí. Santiago, sabes que eso no será suficiente para revertir una decisión federal en menos de 12 horas. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? Lo siento, pero mi orden es clara. Mañana a las 8 de la mañana, el animal será trasladado a las instalaciones de Industrias Biogen. Cuando Santiago Mendoza colgó el teléfono, todos estaban devastados. Se acabó, dijo Guadalupe Herrera con la voz quebrada. No, dijo doña Beatriz Mendoza con una determinación que sorprendió a todos. No se acabó. Todavía tenemos un as bajo la manga. ¿Qué as? Mi nieto no lo mencionó, pero yo también tengo contactos. Personas que le deben favores a mi difunto esposo. ¿Qué tipo de personas? Periodistas, políticos, gente a la que mi esposo ayudó cuando lo necesitaban. Santiago Mendoza se animó un poco. ¿Cree que pueda conseguir atención de la prensa nacional? Puedo intentarlo, pero necesito la ayuda de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos copiar todas estas grabaciones y documentos. Segundo, necesitamos preparar un expediente completo sobre los fraudes de Industrias Biogen. Y tercero, miró a Francisco Herrera, necesitamos que decidan si están dispuestos a correr riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Si denunciamos esto públicamente, van a intentar destruirlos también a ustedes. Habrá ataques a su reputación, amenazas, procesos judiciales. Va a ser una guerra. Francisco Herrera miró a Guadalupe y Jimena. Vio miedo en sus ojos, pero también determinación. Doña Beatriz, dijo finalmente, si no luchamos ahora, nunca más tendremos oportunidad. Estamos dispuestos. Guadalupe asintió. Por mi suegra, por su esposo y por todas las personas que pueden ser ayudadas por esta investigación. Jimena también estuvo de acuerdo. Vamos a luchar. Esa noche, la casa de doña Beatriz se transformó en un centro de operaciones. Santiago y el doctor Esteban trabajaron en la preparación del expediente técnico y legal. Jimena digitalizó todas las grabaciones y documentos históricos. Guadalupe y doña Beatriz prepararon una lista de contactos en la prensa y en la política. ¿Y Francisco Herrera? Francisco se fue a casa a cuidar del toro por última vez. Mi viejo, dijo, acariciando al animal que se había vuelto tan importante en su vida. Mañana vienen por ti, pero quiero que sepas que hicimos todo lo que pudimos. El toro lo miró con esos ojos inteligentes y por última vez produjo una cantidad abundante de la sustancia especial. ¿Te estás despidiendo?, preguntó Francisco, emocionado. Como respuesta, el animal apoyó la cabeza en su pecho y permaneció así durante varios minutos. Cuando Francisco regresó a la casa de doña Beatriz, encontró a todos trabajando febrilmente. El expediente estaba casi listo, los contactos estaban siendo activados, las evidencias se estaban organizando. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Bien, respondió Santiago. Doña Beatriz realmente conoce gente importante. Ya tenemos confirmación de que al menos 3 periodistas de investigación cubrirán la historia. ¿Y en el área política? Un diputado federal que fue ayudado por el profesor Aureliano Mendoza años atrás se comprometió a hacer una declaración en el Congreso mañana por la mañana. ¿Va a dar tiempo? No sabemos, pero es nuestra única oportunidad. A las 6 de la mañana del día siguiente empezaron a llegar los primeros periodistas al rancho El Milagro. A las 7 ya había 3 equipos de televisión, reporteros de periódico y un camión de transmisión en vivo. Gerardo Montes llegó puntualmente a las 8, acompañado de una escolta oficial y técnicos de Industrias Biogen. Alejandro Casillas también estaba presente, con una sonrisa de victoria en el rostro. Pero cuando vio todo el movimiento de la prensa, su sonrisa desapareció. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó a uno de los periodistas. Estamos cubriendo el caso del patrimonio genético nacional, respondió el reportero. Recibimos información de que puede haber irregularidades en el proceso. Alejandro se puso nervioso, pero intentó mantener la compostura. ¿Irregularidades? Tenemos todas las autorizaciones legales necesarias. Fue entonces cuando Santiago se acercó con una carpeta en las manos.
Gerardo, antes de proceder con el decomiso, necesito presentar nuevas evidencias. Santiago, sabes que es demasiado tarde para... Son evidencias de un delito federal, interrumpió Santiago. Falsificación de documentos, formación de banda criminal, apropiación indebida de propiedad intelectual. Gerardo se detuvo y miró a los periodistas que estaban grabando todo. ¿Qué evidencias? Santiago abrió la carpeta y entregó copias de las grabaciones y documentos al oficial federal y a los periodistas. Grabaciones del profesor Aureliano Mendoza documentando amenazas y chantajes hechos por Industrias Biogen hace 20 años. Alejandro intentó intervenir. Esas grabaciones no tienen validez legal, son demasiado viejas. Pero tienen valor periodístico, dijo uno de los reporteros, ya examinando los documentos. Fue entonces cuando llegó la información que lo cambió todo. Santiago recibió una llamada y después de escuchar por algunos minutos, colgó con una expresión de triunfo. Gerardo Montes, anunció. Acabo de recibir la información de que el doctor Hugo Galván fue detenido en Ciudad de México hace 1 hora. ¿Detenido por qué? Por falsificación de documentos y asociación delictuosa. Parece que nuestra investigación no fue la única. La Policía Federal estaba investigando a Industrias Biogen desde hacía meses. Alejandro palideció visiblemente. Eso no tiene nada que ver con este caso específico. En realidad sí, dijo Santiago sacando más papeles de la carpeta. El doctor Hugo confesó su participación en el esquema para robar la investigación del profesor Aureliano Mendoza, y lo mencionó a usted como uno de los principales articuladores. El silencio que siguió fue roto solo por el ruido de las cámaras filmando. Gerardo Montes se volvió hacia Alejandro. Señor Casillas, a la luz de esta nueva información, suspendo temporalmente la ejecución de la orden de aseguramiento hasta que se realicen las debidas investigaciones. «No pueden hacer eso», gritó Alejandro, perdiendo completamente la compostura. «Tenemos derechos, tenemos contratos». «Contratos que pudieron haber sido obtenidos de manera fraudulenta», replicó Gerardo Montes. Fue entonces cuando uno de los periodistas se acercó a Alejandro con un micrófono. «Señor Casillas, ¿cómo responde a las acusaciones de que su empresa roba sistemáticamente investigaciones de científicos independientes?» «Sin comentarios», dijo Alejandro, tratando de alejarse. «¿Y sobre las amenazas hechas al profesor Aureliano Mendoza?» «Sin comentarios». «¿Confirma que conoce al doctor Hugo Galván desde hace más de 20 años?» Alejandro no respondió, dirigiéndose rápidamente hacia su auto. Pero los periodistas lo siguieron, haciendo preguntas que no podía responder sin incriminarse aún más. Cuando los autos de Industrias Biogen finalmente se fueron, el rancho estalló en celebración. Vecinos, amigos, periodistas, todos celebrando la victoria de la familia Herrera. Pero Francisco sabía que aquello era solo el comienzo de una lucha mucho más larga. «Santiago», dijo, apartando al abogado, «¿qué pasa ahora? Ahora comienzan las investigaciones federales. Puede llevar años resolverlo por completo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, ustedes siguen como guardianes legales del animal». Francisco sonrió, pero Santiago vio preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?» «Estoy preocupado por represalias. Personas como Alejandro no se rinden fácilmente. Es una preocupación válida, pero ahora tienen la atención de los medios nacionales. Va a ser mucho más difícil para ellos actuar en las sombras». Era verdad. En los días que siguieron, la historia de la familia Herrera y el buey milagroso se extendió por todo el país. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían saber más sobre el caso. El doctor Esteban aprovechó toda esa atención para divulgar sus investigaciones sobre las propiedades medicinales de la sustancia producida por el animal. Universidades de varios países ofrecieron colaboración. Laboratorios legítimos se interesaron en desarrollar medicamentos basados en el descubrimiento. Lo más importante de todo, personas con enfermedades neurodegenerativas comenzaron a tener esperanza nuevamente. Doña Milagros, cuya lucidez había regresado milagrosamente después del contacto con el buey,
Se convirtió en una especie de embajadora de la investigación. Su historia inspiró a miles de familias que lidian con problemas similares. Es como si Dios hubiera usado un animal para recordarnos que los milagros aún suceden, dijo en una entrevista para la televisión nacional. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Como Santiago había previsto, Industrias Biogen inició una guerra judicial feroz. Demandas por difamación, impugnaciones de las pruebas presentadas, intentos de descalificar a los testigos. Alejandro Casillas, incluso con su reputación destruida públicamente, continuó coordinando los ataques a través de abogados y empresas subcontratadas. Fue durante una de esas batallas judiciales que ocurrió algo que nadie esperaba. Dr. Mónica Quirós, una de las científicas que había apoyado públicamente a Industrias Biogen, apareció en el rancho una mañana de domingo sin avisar. «Necesito hablar con ustedes», dijo ella visiblemente nerviosa. «Es sobre lo que realmente sucedió con la investigación del profesor Aureliano». Francisco, Guadalupe, Jimena y Santiago se reunieron con ella en la sala de la casa. «Doctora», dijo Santiago cuidadosamente, «¿sabe usted que cualquier cosa que diga puede ser usada en los procesos judiciales en curso?» «Lo sé. Es exactamente por eso que vine». Respiró hondo antes de continuar. «Mentí cuando dije que trabajé en el desarrollo de la investigación de Industrias Biogen. La verdad es que fui coaccionada a mentir». «¿Cómo así coaccionada?» «Descubrieron que había cometido irregularidades en mi propia investigación hace algunos años. Nada grave, solo algunos protocolos no seguidos correctamente, pero suficiente para destruir mi carrera si se divulgaba». Guadalupe se inclinó hacia adelante. «¿Y ellos usaron eso en su contra?» «Sí. Alejandro me buscó y dijo que si no colaboraba con su declaración, ellos expondrían mis irregularidades y lo perdería todo». «Pero, ¿por qué resolver contar la verdad ahora?» La doctora Mónica miró por la ventana hacia el corral donde estaba el toro. «Porque después de ver los reportajes sobre ustedes, comprendí que estaba siendo cómplice de algo mucho peor de lo que imaginaba. No se trata solo de robar una investigación. Se trata de impedir que un descubrimiento que puede ayudar a millones de personas llegue hasta ellas». Santiago se animó. «Doctora, ¿estaría usted dispuesta a testificar oficialmente sobre la coacción?» «Lo estoy. Y más. Tengo grabaciones de algunas de las conversaciones con Alejandro. Él no sabía que estaba grabando. ¿Por qué grabó? Por precaución. Personas como él no son confiables. Quería tener pruebas en caso de que intentara chantajearme aún más». Santiago apenas podía contener la emoción. Esas grabaciones pueden ser la pieza que faltaba para desmontar todo su esquema. «Hay más», continuó la doctora Mónica. «Sé dónde encontrar al doctor Rafael Nava, el tercer científico que apoyó públicamente a Industrias Biogen. Él también fue coaccionado, pero está demasiado asustado para hablar. ¿Cree usted que puede convencerlo? Puedo intentarlo, especialmente si él sabe que no está solo en esto». Esa misma tarde, la doctora Mónica salió del rancho con una misión: encontrar al doctor Rafael y convencerlo de decir la verdad. 2 días después, ella regresó acompañada de un hombre de 50 años, cabello canoso, que se presentó como el doctor Rafael Nava. «Vengo a disculparme», dijo él, dirigiéndose directamente a doña Beatriz Mendoza, «por haber participado en la mentira que manchó la memoria de su esposo». Doña Beatriz, que había permanecido fuerte durante toda la batalla, finalmente se emocionó. «Doctor, no necesita disculparse. Sé que usted también fue víctima de ellos». «Lo fui, pero eso no me absuelve. Debería haber tenido el valor de decir la verdad desde el principio». Santiago se acercó con documentos en las manos. «Doctor Rafael, si usted está dispuesto a testificar, podemos revertir completamente la situación legal». «Estoy dispuesto. Y tengo más información que puede ayudar». «¿Qué tipo de información?» «Sé dónde están los otros 2 toros del proyecto Lucero». Todos guardaron silencio. «¿Cómo así?», preguntó Francisco. Doña Beatriz dijo que no resistieron el paso del tiempo. El doctor Rafael negó con la cabeza. «No resistieron en manos de ganaderos comunes, pero Industrias Biogen los encontró
y los mantienen en cautiverio en una instalación secreta. ¿Dónde? En un rancho en el interior de Zacatecas. Están siendo usados para producir la sustancia especial a escala industrial. El doctor Esteban se horrorizó. Eso es imposible. La producción de la sustancia depende del bienestar emocional de los animales. En cautiverio no producirían nada, a menos, dijo el doctor, Rafael con amargura, que sean sometidos a estímulos artificiales. ¿Qué tipo de estímulos? Drogas, hormonas, torturas psicológicas. Descubrieron maneras de forzar la producción de la sustancia. El silencio que siguió estuvo cargado de horror. «Debemos liberarlos», dijo Jimena con lágrimas en los ojos. «¿Cómo?», preguntó Guadalupe. «No somos la policía, pero podemos denunciarlo», dijo Santiago. «Con la información del doctor Rafael podemos guiar una operación oficial». Fue exactamente lo que hicieron. Santiago se puso en contacto con Gerardo Montes, quien coordinó con la Policía Federal una operación para investigar la instalación en Zacatecas. 3 días después, la operación Proyecto Lucero se desató simultáneamente en 3 estados. Además del rancho en Zacatecas, se investigaron las sedes de Industrias Biogen en Ciudad de México y Guadalajara. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. En el rancho de Zacatecas, 2 toros en condiciones deplorables eran mantenidos en cautiverio y sometidos a experimentos crueles. En las sedes de la empresa, documentos revelaron un esquema de corrupción que involucraba a decenas de investigadores, jueces, políticos y funcionarios públicos. Alejandro Casillas fue arrestado en flagrancia intentando destruir evidencias. Junto con él, otras 15 personas fueron detenidas. La repercusión nacional fue inmensa. El caso se convirtió en símbolo de la lucha entre la ciencia ética y la codicia corporativa. Pero para la familia Herrera, lo más importante fue el reencuentro. Cuando los 2 toros rescatados del rancho de Zacatecas llegaron al rancho El Milagro, la reacción del toro que ya estaba allí fue conmovedora. Los 3 animales se reconocieron de inmediato, mugiendo y acercándose unos a otros como una familia que se reencuentra tras años de separación. «Es increíble», dijo el doctor Esteban observando la escena. «Realmente son una familia. Probablemente fueron becerros juntos en el rancho del profesor Aureliano». Doña Beatriz, quien había acompañado todo el proceso de rescate, no pudo contener las lágrimas. «Aureliano estaría tan feliz», susurró ella. «Sus muchachos especiales están juntos nuevamente». En los meses siguientes, el rancho El Milagro se transformó en un centro de investigación oficial. El gobierno federal creó un programa especial para el estudio de los animales del Proyecto Lucero, con financiamiento internacional y supervisión de la comunidad científica mundial. El doctor Esteban fue nombrado coordinador científico del proyecto. Jimena, quien se había graduado con honores en veterinaria, se convirtió en su asistente principal. Guadalupe asumió la administración del centro de investigación. ¿Y Francisco? Francisco siguió haciendo lo que siempre había hecho mejor, cuidando de los animales. Pero la mayor recompensa llegó cuando los primeros medicamentos basados en la sustancia de los toros alcanzaron los ensayos clínicos. Los resultados fueron revolucionarios. Pacientes con Alzheimer recuperaron recuerdos perdidos. Personas con Parkinson vieron sus temblores reducidos drásticamente. Casos de esclerosis múltiple mostraron mejoras significativas. Doña Milagros, quien se había convertido en el rostro público de la investigación, seguía lúcida y activa, ayudando a otras familias que enfrentaban enfermedades neurodegenerativas. Es como si esos animales llevaran en sí un mensaje de esperanza, dijo ella en una entrevista final para un documental sobre el caso. El juicio de los ejecutivos de Industrias Biogen duró 2 años. Alejandro Casillas fue condenado a 20 años de prisión por asociación delictuosa, falsificación de documentos, apropiación indebida y crueldad contra animales. Los demás involucrados recibieron penas menores, pero todos fueron desterrados permanentemente de la comunidad científica.
Las patentes robadas fueron anuladas y los derechos sobre la investigación del profesor Aureliano fueron restituidos a sus herederos legítimos. Doña Beatriz, siguiendo el testamento de su esposo, donó todos los derechos a una fundación que garantizaba que los beneficios del descubrimiento llegaran a personas de bajos recursos. En una tarde de domingo, 5 años después de aquella primera subasta, Francisco estaba en el potrero observando a los 3 toros pastar tranquilamente. Ya no eran animales escuálidos y enfermos, eran criaturas majestuosas, saludables, que habían ayudado a revolucionar la medicina mundial. Guadalupe se acercó a él, ahora con el cabello completamente blanco, pero con una sonrisa que él no veía desde hacía años. «¿En qué estás pensando?», le preguntó ella. «Estoy pensando en mi madre», respondió Francisco. ¿Cómo sabía ella que un día iba a necesitar aquella canción? Tal vez ella no lo sabía, dijo Guadalupe, tomando la mano de su esposo. Tal vez solo sabía que tenías un buen corazón y que cuando llegara el momento harías lo correcto. Jimena se les unió, llegando del laboratorio con un informe en las manos. «Papá, mamá, acaban de llegar los resultados de las pruebas de la 3ª generación de medicamentos. La eficacia aumentó en un 40%. ¿Y eso es bueno? Es maravilloso. Significa que en unos años, enfermedades que hoy son incurables pueden volverse tratables». Francisco sonrió, mirando a los toros que pastaban serenamente. «¿Oyeron eso, muchachos? Están salvando al mundo». Como si entendieran, los 3 animales levantaron las cabezas hacia la familia Herrera y mugieron suavemente, un sonido que parecía cargar gratitud y contento. Doña Beatriz Mendoza, ahora con 75 años pero aún activa, llegó en compañía de Santiago, quien se había convertido en el abogado oficial de la fundación. «¿Cómo están nuestros héroes hoy?», preguntó ella, refiriéndose a los toros. «Productivos como siempre», respondió Jimena. «Hoy temprano recolectamos suficientes muestras para 3 meses de investigación». «¿Y ellos están felices?». La pregunta de doña Beatriz revelaba su preocupación constante por el bienestar de los animales. «Mucho», aseguró Francisco. «Nunca los vi tan tranquilos». Era verdad. Los toros del proyecto Lucero habían encontrado su lugar en el mundo. Vivían libres, bien cuidados, respetados, y su contribución a la humanidad era reconocida y celebrada. Juancho Reyes, ahora administrador regional de la fundación, llegó con novedades. «Gente, acaba de llegar la confirmación oficial», anunció él, con una sonrisa enorme. El medicamento Lucero 1 fue aprobado para su comercialización en 15 países. La celebración fue espontánea. Abrazos, lágrimas de alegría, gritos de victoria. 5 años de lucha habían culminado en aquel momento. «¿Cuántas personas se van a beneficiar?», preguntó Guadalupe. «En la estimación inicial, más de 1 millón de pacientes solo en el primer año», respondió Santiago. El doctor Esteban, quien había llegado de una conferencia internacional, se unió a la celebración. «Y tengo más buenas noticias», dijo él. «La fundación va a recibir un premio internacional de medicina la próxima semana». «¿Vamos a aceptarlo?», preguntó doña Beatriz. «Nosotros no», corrigió el doctor Esteban. «Francisco va a aceptarlo. El premio es para él, como la persona que salvó al último toro del proyecto Lucero». Francisco se puso rojo. «Ay, no. Yo no hice nada del otro mundo. Solo compré un toro enfermo por lástima». «Exactamente», dijo Guadalupe, abrazando a su esposo. «Por lástima, por compasión». Y fue esa compasión la que salvó millones de vidas. Una semana después, Francisco Herrera, un simple ganadero del interior de Sonora, estaba en el escenario de un auditorio en Ciudad de México, recibiendo el Premio Internacional de Medicina Humanitaria. «Señoras y señores», dijo él en el micrófono, con la voz entrecortada por la emoción. «No soy médico, no soy científico, no soy investigador. Solo soy un hombre que aprendió con mi madre que debemos ayudar a quien está sufriendo, incluso cuando no entendemos completamente cómo hacerlo». El público lo aplaudió de pie. «Pero quiero dedicar este premio a algunas personas muy especiales», continuó él. «A mi madre, Socorro Herrera, que me enseñó la canción que salvó a un toro moribundo. Al profesor Aureliano Mendoza,
que dedicó su vida a una investigación que él sabía que podía ayudar a muchas personas. A doña Beatriz Mendoza, que nunca desistió de luchar por la memoria de su esposo, y principalmente a los 3 toros del Proyecto Lucero, que nos enseñaron que la compasión puede sanar el mundo. Cuando Francisco Herrera bajó del escenario, fue rodeado por periodistas, científicos, autoridades, pero la única persona con quien él quería hablar era Guadalupe. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Aterrador», admitió él riendo. «Pero bueno, muy bueno. Orgullosa de ti», dijo ella besándolo en el rostro. «Y yo de nosotros, de toda nuestra familia». Jimena Herrera se acercó, ahora una veterinaria reconocida internacionalmente. «Papá, tengo una sorpresa para ustedes». «¿Qué sorpresa?». «Acaban de confirmar, vamos a tener un 4.º toro lucero». «¿Cómo así?». «Una de las hembras del rancho está preñada, y según el examen genético, el becerro va a cargar las mismas características especiales de los otros 3. Francisco sonrió, imaginando a su madre desde arriba, orgullosa de ver cómo una pequeña canción había cambiado el mundo. «¿Sabes qué?», le dijo a Guadalupe. «Creo que nuestra aventura apenas está comenzando». Y así fue, porque a veces los milagros más grandes comienzan con los actos más pequeños de bondad, como un ranchero que compra un toro enfermo por unas monedas sin saber que está a punto de salvar millones de vidas. El rancho. El milagro siguió siendo un símbolo de esperanza. Visitantes de todo el mundo venían a conocer los toros que revolucionaron la medicina. Niños en excursiones escolares aprendían sobre compasión y ciencia. Familias de pacientes beneficiados por los medicamentos venían a agradecer. ¿Y los toros? Los toros siguieron haciendo lo que siempre hicieron, viviendo con dignidad, produciendo naturalmente las sustancias que salvaban vidas y recordando a todos que la naturaleza siempre tiene regalos para quien sabe valorarla. En una placa a la entrada del rancho, una frase resumía toda la historia. Aquí comenzó una revolución médica con un acto simple de compasión. Que este lugar recuerde a todos que los pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Y lo cambiaron para siempre. Fin de la historia. Cuéntenos qué le pareció esta conmovedora historia sobre compasión y perseverancia. ¿Cree usted que Francisco Herrera tomó la decisión correcta al comprar aquel toro enfermo? Deje su opinión en los comentarios. No olvide darle me gusta y suscribirse al canal para más historias emocionantes.